Welcome to Pro Español. Capítulo 1. Las primeras palabras que dices. ¿Por qué importan las primeras palabras? Las primeras palabras abren la puerta. Si las dices bien, la conversación continúa. Si te quedas en blanco, el momento pasa. Eso es todo. Pero aquí está el secreto. No necesitas una gramática perfecta. No necesitas un vocabulario enorme. Solo necesitas tener algunas frases sencillas listas en tu mente como herramientas dentro de una bolsa. La forma más fácil de empezar. La mayoría de las conversaciones empiezan de la misma manera: un saludo, un pequeño comentario o una pregunta. Aquí tienes algunos ejemplos. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hace buen día, ¿verdad? Hola, creo que no nos conocemos. Fíjate en algo. Estas frases son cortas, muy cortas. No necesitas frases largas para sonar amable. Un ejemplo de la vida real. Imagina que estás esperando el autobús. Alguien se pone a tu lado. Puedes decir: hola, ¿este autobús va al centro? Una pregunta sencilla, con un propósito real y fácil de responder. Ahora, imagina que una compañera de trabajo entra en la cocina. Buenos días, ¿ya has tomado café? Eso es conversación informal, sencilla, amable y natural. Un error común de los principiantes. Muchos estudiantes creen que necesitan construir una frase perfecta antes de hablar. Así que esperan y el momento desaparece. No hagas eso. Una frase corta, dicha con confianza, funciona mejor que una frase perfecta dicha demasiado tarde. Recuerda esto: empezar es mejor que ser perfecto. Momento de practicar. Vamos a practicar juntas. Yo diré un saludo y tú lo repetirás en voz alta. Hola, ¿cómo te va? Ahora dilo tú. Buenos días. Ahora dilo tú. Hola, qué gusto verte. Ahora dilo tú. Muy bien. Acabas de practicar. Empezar conversaciones reales. Sentirse cómoda con la conversación informal. La conversación informal puede resultar extraña al principio. En muchas culturas, las personas no suelen hablar mucho con desconocidos. Pero en los países de habla hispana, la conversación informal es muy común. No se trata de tener una conversación profunda. Es simplemente una forma de crear un ambiente agradable, una manera de decir: te veo, soy amable. Temas para una conversación informal. El tiempo. Hace mucho sol hoy. La comida. Este café huele increíble. El lugar. Me encanta este parque. Estos temas son seguros y fáciles. Nadie se pone nervioso hablando del tiempo. Quizás estés pensando: ¿pero qué pasa si cometo un error? No pasa nada. Todo el mundo comete errores. Incluso los hablantes nativos se equivocan de palabra algunas veces. Nadie te está evaluando. A las personas les importa más que seas amable que tu gramática.
Hablar con algunos errores es mucho mejor que quedarse en silencio. Una pequeña historia. Recuerdo a una de mis alumnas, Valentina. Tenía mucho miedo de hablar. Un día, en una cafetería, le dijo una sola frase a una persona desconocida. Disculpe, ¿está libre este asiento? Eso fue todo. Una sola frase, pero abrió una conversación completa. Hablaron durante 10 minutos. Después de eso, Valentina se sintió increíble. Pequeños pasos como este pueden cambiarlo todo. ¿Qué debes recordar? Para empezar una conversación necesitas 3 cosas. 1. Un saludo corto. 2. Un comentario o una pregunta sencilla. 3. Confianza, aunque sea un poquito. No necesitas muchas palabras. Necesitas el valor para usar las palabras que ya conoces. Ahora ya sabes cómo empezar. Pero empezar no es suficiente. ¿Qué pasa después? ¿Cómo hablas de ti misma sin sentirte nerviosa? Eso es exactamente lo que aprenderemos en el próximo capítulo. Capítulo 2. Hablar de ti misma de forma natural. Ya dijiste, hola, muy bien. ¿Y ahora qué? Normalmente el siguiente paso es sencillo. Las personas quieren saber un poco sobre ti, de dónde eres, a qué te dedicas y, quizás, tu nombre si todavía no lo has dicho. Este capítulo te ayudará a hablar de ti misma sin estrés. ¿Por qué esto resulta difícil? Muchos estudiantes se quedan en blanco en este momento. ¿Por qué? Porque intentan traducir mentalmente toda la historia de su vida. Eso tarda demasiado. La conversación avanza rápido y tú sientes que te estás quedando atrás. La solución. Prepara con antelación algunas frases cortas sobre ti. Así no tendrás que pensar. Ya las tendrás preparadas. Frases sencillas sobre ti misma. Aquí tienes algunos ejemplos que puedes usar inmediatamente. Me llamo Olivia. Soy de España. Trabajo como enfermera. Todavía estoy aprendiendo español, pero estoy haciendo todo lo posible. Fíjate en algo importante. Estas frases son cortas, están en presente y son fáciles de decir rápidamente. Un ejemplo de la vida real. Imagina que alguien te pregunta, entonces, ¿de dónde eres? Tú respondes, soy de Alemania. Es un país precioso. La otra persona podría hacerte una pregunta de seguimiento. Ah, qué bien. ¿Llevas mucho tiempo viviendo aquí? Tú respondes, llevo unos 2 años aquí. ¿Ves lo natural que se siente? Pregunta, respuesta corta y un pequeño detalle extra. Ese es el ritmo de una conversación real. El poder de añadir un pequeño detalle. Fíjate en el ejemplo anterior. Es un país precioso. Este pequeño detalle adicional mantiene viva la conversación. Sin él, la conversación podría terminar. Con él, la otra persona tiene algo a lo que puede responder. Este es un truco muy sencillo. Responde a la pregunta y después añade una frase corta.
Un error común de los principiantes. Algunos estudiantes responden demasiado. Intentan explicarlo todo de una sola vez. Esto abruma a la persona que escucha y también hace que tú te canses. Mantén tus respuestas cortas. Normalmente, 2 frases son suficientes. Momento de practicar. Vamos a practicar. Yo te haré una pregunta. Tú responderás usando tu propia información real. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¡Excelente! Acabas de practicar una presentación personal real. Hablar sobre tu trabajo o tus estudios. Este tema aparece con mucha frecuencia. Aquí tienes algunas frases útiles. Trabajo en una oficina. Soy estudiante. Estudio administración de empresas. Antes era profesora, pero ahora trabajo por Internet. Si no sabes la palabra exacta para describir tu trabajo, no te preocupes. Puedes explicarlo de una manera sencilla. Ayudo a la gente a reparar sus ordenadores. Esto está perfectamente bien. Una descripción sencilla funciona mucho mejor que quedarse en silencio. Quizás te preocupa que tu vida parezca aburrida cuando hablas en español. Pero no es así. La vida de todos puede resultar interesante para alguien. La confianza importa más que usar palabras sofisticadas. Además, recuerda que normalmente las personas no están juzgando tu gramática. Están escuchando para conectar contigo, de persona a persona. Una pequeña historia. Mi alumno Jack siempre evitaba decir cuál era su trabajo porque pensaba que decir trabajador de la construcción sonaba poco interesante. Un día simplemente dijo, construyo casas. Es un trabajo duro, pero me encanta. Los ojos de la otra persona se iluminaron. Le hicieron 5 preguntas más. Jack se dio cuenta de que su historia era más importante que utilizar palabras perfectas. ¿Qué debes recordar? Hablar de ti misma necesita 3 cosas. 1. Frases cortas preparadas sobre tu nombre, tu lugar de origen y tu trabajo. 2. Un pequeño detalle adicional después de cada respuesta. 3. Confianza en que tu historia merece ser compartida. Ahora puedes presentarte con facilidad. Pero las conversaciones no consisten solamente en hablar. También consisten en hacer preguntas. En el próximo capítulo, aprenderemos a hacer preguntas de forma natural para que las conversaciones sigan fluyendo. Capítulo 3. Hacer preguntas de forma natural. Una conversación es como un juego de pelota. Si solo hablas de ti misma, la pelota deja de moverse. Las preguntas mantienen la pelota en juego. En este capítulo aprenderás preguntas sencillas que harán que cualquier conversación se sienta más natural y dinámica. ¿Por qué son tan importantes las preguntas? Las preguntas demuestran interés. Le dicen a la otra persona, «Me importas». Esto crea una conexión rápidamente
incluso usando un español sencillo. Además, las preguntas reducen la presión sobre ti. En lugar de pensar constantemente en algo nuevo que decir, simplemente puedes preguntar y escuchar. Los tipos de preguntas más fáciles. Aquí tienes algunos ejemplos que cualquier principiante puede usar. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? Estas preguntas son cortas y comunes. Casi todos los hispanohablantes las usan en su vida cotidiana. Un ejemplo de la vida real. Imagina que conoces a alguien en una fiesta. Después de las presentaciones, preguntas. Entonces, ¿qué te gusta hacer para divertirte? La otra persona responde, me encanta hacer senderismo. ¿Y a ti? Ahora tienes un nuevo tema, el senderismo. Puedes hacer otra pregunta. ¡Qué interesante! ¿A dónde sueles ir? ¿Ves cómo una pregunta lleva a otra? Ese es el flujo natural de una conversación. El truco de devolver la pregunta. Aquí tienes un truco sencillo que los principiantes pueden usar inmediatamente. Después de que alguien responda a tu pregunta, devuelve la misma pregunta. Por ejemplo, alguien te pregunta, ¿de dónde eres? Tú respondes, soy de Canadá. ¿Y tú? Eso es todo. 2 palabras. ¿Y tú? Esto mantiene la conversación equilibrada y sencilla. Un error común de los principiantes. Algunos estudiantes solo responden a las preguntas. Nunca hacen ninguna. Esto hace que la conversación parezca unilateral y termina rápidamente. Practica hacer al menos una pregunta por cada respuesta que des. Esto crea un equilibrio natural. Momento de practicar. Vamos a practicar juntas algunas preguntas fáciles. Repite después de mí. ¿A qué te dedicas? Ahora dilo tú. ¿De dónde eres? Ahora dilo tú. ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? Ahora dilo tú. Muy bien. Estas 3 preguntas pueden iniciar casi cualquier conversación. Hacer preguntas de seguimiento. Una vez que obtienes una respuesta, puedes profundizar un poco más con preguntas de seguimiento. Si alguien dice, me encanta cocinar, puedes preguntar, ¿cuál es tu plato favorito para preparar? Si alguien dice, soy de Estados Unidos, puedes preguntar, ¿cómo es vivir allí? Las preguntas de seguimiento demuestran un interés genuino. A las personas les encanta hablar de sí mismas. Déjalas hacerlo. Quizás te preocupa que tus preguntas suenen mal. No pasa nada. Incluso si tu gramática no es perfecta, la curiosidad siempre es bienvenida. A las personas les gusta que les pregunten sobre su vida. Además, hacer una pregunta es más fácil que hacer una afirmación. No necesitas una frase complicada, solo unas pocas palabras sencillas y un signo de interrogación.
Una pequeña historia. Mi alumna Hannah era demasiado tímida para hablar mucho, así que se concentró únicamente en hacer preguntas sencillas. ¿A qué te dedicas? ¿Te gusta este lugar? ¿Cuál es tu comida favorita? A las personas les encantaba hablar con ella. Hannah casi no necesitaba hablar de sí misma, pero hizo grandes amistades simplemente haciendo preguntas y escuchando. ¿Qué debes recordar? Hacer preguntas necesita 3 cosas. 1. Algunas preguntas sencillas ya preparadas. 2. El truco de para mantener el equilibrio. 3. Curiosidad, porque a las personas les encanta compartir cosas sobre sí mismas. Ahora ya sabes cómo empezar una conversación, presentarte y hacer preguntas. Pero, ¿qué pasa cuando alguien habla durante un rato? ¿Cómo respondes de forma natural sin limitarte a decir sí o vale? Eso es lo que aprenderemos a continuación. Capítulo 4. Mantener la conversación. ¿Alguna vez has tenido una conversación que de repente se quedó en silencio? Le pasa a todo el mundo. En este capítulo aprenderás formas sencillas de mantener una conversación de manera natural, sin quedarte sin cosas que decir. ¿Por qué se detienen las conversaciones? Las conversaciones suelen detenerse por las respuestas demasiado cortas. Sí, no, vale. Estas respuestas son correctas, pero cierran la puerta en lugar de abrirla. La solución es sencilla. Añade pequeñas reacciones y algunas palabras extra después de cada respuesta. Palabras de reacción que mantienen viva la conversación. Aquí tienes algunas palabras y expresiones pequeñas pero poderosas que los hispanohablantes utilizan constantemente. ¿De verdad? ¡Guau! ¡Qué interesante! No puede ser. Tiene sentido. Te entiendo perfectamente. Estas expresiones demuestran que estás escuchando y hacen que la otra persona quiera seguir hablando. Un ejemplo de la vida real. Imagina que tu amiga te dice, acabo de conseguir un trabajo nuevo. En lugar de responder solamente, vale, puedes decir, wow, ¿de verdad? ¡Qué increíble! ¿Qué vas a hacer? ¿Ves la diferencia? Una reacción corta más una pregunta pueden mantener toda la conversación en movimiento. Usar frases sencillas para conectar ideas. Estas pequeñas expresiones te ayudan a continuar hablando con fluidez. Además, por cierto, eso me recuerda a algo. Hablando de eso, por ejemplo, me encanta la pizza. Hablando de eso, ¿has probado el nuevo restaurante del centro? Estas frases conectan las ideas de forma natural, como puentes entre una frase y otra. Un error común de los principiantes. Muchos estudiantes sienten que siempre tienen que decir algo nuevo e inteligente. Pero eso no es verdad. A menudo, la reacción más sencilla es suficiente. No necesitas frases brillantes. Necesitas respuestas cálidas y rápidas. Momento de practicar.
Vamos a practicar las reacciones. Yo diré algo. Tú reaccionarás con entusiasmo. Acabo de terminar un maratón. Ahora reacciona tú. Mi gata ha tenido 5 gatitos. Ahora reacciona tú. El mes que viene me voy a mudar a una ciudad nueva. Ahora reacciona tú. Perfecto. Estas pequeñas reacciones mantienen viva cualquier conversación. Compartir una opinión breve. Los principiantes también pueden compartir pequeñas opiniones para mantener la conversación. Las estructuras sencillas funcionan muy bien. Creo que, en mi opinión, siento que, por ejemplo, creo que los fines de semana pasan demasiado rápido. Esto invita a la otra persona a estar de acuerdo o en desacuerdo, y así la conversación continúa de forma natural. Afrontar el silencio sin entrar en pánico. A veces hay silencios. Es completamente normal. Incluso les pasa a los hablantes nativos. Puedes simplemente sonreír o usar una frase sencilla como «Entonces, ¿qué hay de nuevo?» Bueno, cuéntame más sobre eso. Estas frases ayudan a reiniciar la conversación suavemente y sin presión. Quizás te preocupa que el silencio signifique que has fracasado. No es así. Todas las conversaciones tienen pequeñas pausas. Lo importante es mantenerte tranquila y ser amable, no llenar cada segundo de manera perfecta. Una pequeña historia. Mi alumno Félix solía entrar en pánico cuando había un silencio. Pensaba que significaba que había fracasado. Le enseñé una frase. Entonces, ¿qué has estado haciendo últimamente? La usaba cada vez que había una pausa. Funcionaba siempre. La conversación volvía a empezar fácilmente y Félix sentía que tenía el control. ¿Qué debes recordar? Mantener una conversación necesita 3 cosas. 1. Pequeñas palabras de reacción como ¿de verdad? Y ¡guau! 2. Frases para conectar ideas como además y hablando de eso. 3. Confianza y tranquilidad durante los silencios. Ahora ya sabes cómo empezar una conversación, presentarte, hacer preguntas y mantener la conversación. La última pieza es saber cómo terminar una conversación de manera educada y con confianza. Aprendámoslo ahora. Capítulo 5. Terminar las conversaciones con confianza. Toda conversación tiene que terminar en algún momento. A muchos estudiantes les preocupa ese momento. No saben cómo irse sin parecer maleducados. No te preocupes. Terminar una conversación es tan fácil como empezarla, una vez que conoces las palabras adecuadas. ¿Por qué esto resulta complicado? Algunos estudiantes piensan que terminar una conversación es de mala educación, así que se quedan mucho más tiempo del que quieren, sintiéndose cansados y ansiosos. No es necesario.
Los hispanohablantes terminan las conversaciones de manera educada todo el tiempo, utilizando frases sencillas, despedidas sencillas y educadas. Aquí tienes algunos ejemplos que puedes usar. Ha sido un placer hablar contigo. Debería irme, pero hablemos de nuevo pronto. Tengo que irme, pero me ha encantado hablar contigo. Estas frases son cálidas y amables. Cierran la conversación sin sonar frías. Un ejemplo de la vida real. Imagina que estás en una cafetería hablando con una nueva amiga. Necesitas irte. Puedes decir, ha estado genial. Debería irme ya, pero espero que podamos hablar de nuevo pronto. Esta despedida se siente cálida y completa. Nadie se siente rechazado. Añadir un pequeño plan para el futuro. Un buen truco es mencionar un posible contacto futuro. Esto hace que la despedida sea más agradable. Podríamos tomar un café juntas algún día. Te escribiré más tarde. Nos vemos por ahí. Esto demuestra que disfrutaste de la conversación y que te gustaría volver a hablar en el futuro. Un error común de los principiantes. Algunos estudiantes simplemente dejan de hablar de repente sin utilizar ninguna frase de despedida. Esto puede resultar confuso o parecer maleducado para la otra persona. Utiliza siempre una frase corta para cerrar la conversación antes de irte. Solo toma unos segundos, pero marca una gran diferencia. Momento de practicar. Vamos a practicar cómo terminar una conversación. Repite después de mí. Ha sido un placer hablar contigo. Ahora dilo tú. Debería irme, pero hablemos de nuevo pronto. Ahora dilo tú. Nos vemos por ahí. Ahora dilo tú. ¡Excelente! Ahora tienes formas sencillas y educadas de terminar cualquier conversación. Terminar conversaciones por teléfono o por internet. Las despedidas funcionan de una manera un poco diferente por internet o por teléfono. Aquí tienes algunas frases útiles. Te dejo seguir con lo tuyo. Hablamos pronto. Cuídate. Estas frases funcionan muy bien en mensajes de texto, llamadas o videollamadas. Quizás te preocupa que la otra persona piense que eres mal educada por irte. Recuerda que todo el mundo entiende que las conversaciones tienen que terminar. Mientras seas amable y educada, nadie se sentirá mal. Pongámoslo todo en práctica. Imaginemos una pequeña conversación completa utilizando todo lo que hemos aprendido en este video. Tú. Hola, ¿cómo te va? La otra persona. Bien, gracias. ¿Y tú? Tú. Estoy bien. Por cierto, soy Elena. La otra persona. Mucho gusto, Elena. Soy Daniel. Tú. ¿A qué te dedicas, Daniel? La otra persona. Soy diseñador gráfico. ¿Y tú? Tú. Soy enfermera.
Ser diseñador parece un trabajo muy interesante. ¿Cuál ha sido tu proyecto favorito hasta ahora? La otra persona. En realidad, diseñé la portada de un libro el año pasado. Fue muy divertido. Tú. ¡Wow! ¡Qué increíble! Me encantaría verla algún día. La otra persona. Claro, puedo enseñártela. Tú. Ha sido un placer hablar contigo. Debería irme ya, pero hablemos de nuevo pronto. La otra persona. Claro, cuídate. Tú. Tú también. Adiós. ¿Ves lo natural que fluye? Saludo, presentación, preguntas, reacciones y una despedida cálida. Una pequeña historia. Mi alumna Alina solía preocuparse tanto por cómo terminar las conversaciones que evitaba empezarlas por completo. Una vez que aprendió solo 3 frases para despedirse, todo cambió. Sentía que las conversaciones terminaban de manera natural en lugar de parecerle algo aterrador. Empezó a hablar con otras personas todos los días. ¿Qué debes recordar? Terminar conversaciones necesita 3 cosas. 1. Una frase cálida para despedirte. 2. Una pequeña mención de un posible contacto futuro. 3. Confianza para entender que terminar una conversación de manera educada es completamente normal. Reflexión final. Ahora tienes todo lo que necesitas. Palabras para empezar. Presentarte a ti misma. Hacer preguntas. Reaccionar. Terminar conversaciones. Estas 5 habilidades sencillas son todo lo que necesitas para hablar con otras personas en español, incluso si eres principiante. Practica un poco cada día. Habla con confianza, no con perfección. Las pequeñas conversaciones te llevan hacia una verdadera fluidez, una palabra a la vez.